Damos gracias a Dios, hermanos, por su amor, su misericordia y su gracia para con cada uno de nosotros en este día, en este retiro, en el cual ahora vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Hacia donde Dios nos ha guiado es a 1 Samuel 24. Y de ahí entonces estaremos teniendo el tema del día de hoy. 1 Samuel 24. Vamos a revisar todo este capítulo. Ahora vamos a leer algunos versículos para que podamos estudiarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1 Samuel 24, del verso 1 en adelante. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Gloria a Dios. Amén. Esta lectura la vamos a revisar entera, pero ahora mientras tanto nos vamos a quedar ahí. Cuando nosotros estamos viendo esta historia, vemos ensañado, como diríamos popularmente, a Saúl contra David, sin David haberle hecho nada. Dice el versículo: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando a Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras montes. Oiga bien, Saúl, como hombre natural, podía estar cansado. ¿De dónde dice el texto que venía Saúl? Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos. Es decir, que Saúl y el equipo que le acompañaba debían estar, ¿verdad? Habían estado persiguiendo filisteos, podían estar un poco cansados, oiga, pero inmediatamente Saúl llega, que le dicen: David está en el desierto de Engadi. Él toma 3,000 hombres escogidos de todo Israel, es decir, lo más de decir como lo mejor, lo más especial, para buscar a David y a sus hombres por la cumbre de los peñascos de las cabras monteses. Es decir, que el odio, la rabia, la ira, el problema, ese deseo, ¿verdad?, de acabar con David,
a veces la gente le da ánimo, lo malo. Porque fíjate que él, en vez de decir, déjame quedarme aquí descansando, déjame mandar a otro grupo, fulano, encárgate de esto. No, él arranca con esos 3,000 hombres para allá, por las cabras monteses, y dice el verso 3 de 1 Samuel 24, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. A veces uno está atrapado y no se da cuenta de que el que está atrapado es el que tiene el odio. Como siempre la gente habla del perdón. El perdón libera y el odio esclaviza. Porque fíjate cómo está Saúl en esta cueva y es dirigido en cierta forma. Jehová lo pone en la mano de David, como lo veremos en los versos, no por lo que los hombres dicen, sino más adelante, por una reflexión que el mismo Saúl, incluso el mismo Saúl hace más adelante. Porque él ve el cuadro y dice, oye, Jehová me entregó en tu mano. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Un hombre con un odio, una cosa excesiva, es la persona que está en la posición. Sin embargo, está decidido a hacerle el mal a este muchacho que no le ha hecho nada. En cambio, David peleó a favor de Saúl. Porque si él lo va, si Saúl se pone a recordar, dice, bueno, cuando teníamos el problema del gigante, Dios usó a este muchacho. ¿Y quién es que pide que lo traigan para su casa, para el palacio? Es Saúl. ¿Y quién sale a pelear esa batalla? Porque es un guerrero y Dios lo está usando. Es David. Y cuando hacen la canción esta que a David, que Satanás usó y que mostró el problema de Saúl, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Bueno, pero está peleando en tu ejército. Y al final la gloria queda para Dios y el ejército de Israel. El verso 4 dice: entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y se levantó, y harás con él como te pareciere. Fíjense, aquí nosotros tenemos que tener cuidado cuando somos parte del círculo de una persona y nuestras palabras influyen en la persona. Nosotros podemos dar un consejo inadecuado. Esta gente le está dando un consejo malo a David. Y de hecho David en cierta forma tomó el consejo. Miren el texto. Lo único que David no hizo como le pareciera, no lo hizo excesivamente, pero David se mueve. Miren el texto. El texto dice: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. ¿Y qué dice el texto? Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. David, siendo un guerrero, se ve usando cierto, le va a hacer algo, pero la intención que se refleja en lo que hizo no era lo que ellos estaban esperando. O sea que aunque le digo que siga el consejo, es que se levanta, pero no lo hace como ellos esperan, sino que parece él tener algún plan, porque él le corta la orilla del manto, pero al cortarle la orilla del manto, dice que después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Oiga bien, Dios no es igual que nosotros, porque Dios está turbando a David de una manera, siendo David inocente y Saúl el culpable, pero Dios le está enseñando a David y a nosotros a través de esta historia que la venganza no está en las manos de nosotros. Que es lo que Dios le dice a Pablo, que Pablo no lo dice allá el Espíritu Santo en Romanos 12, cuando dice: vence con el bien el mal. Y le dice: déjenle la
venganza a Dios. Déjenle eso a Dios. Dios es que puede manejar eso. Usted no lo puede manejar bien. Entonces nosotros vemos también, no crean que Dios nunca reprendió a Saúl, porque Dios no hace acepción de personas y Dios es santo. Y de la misma manera que alguna vez Saúl empezó con la intención, Dios seguro que lo reprendió. ¿Por qué nosotros sabemos eso? Por esto que está pasando aquí con David. Es decir, que esto que está pasando aquí, usted puede estar seguro que con cualquiera que se pone en la mano de Dios y que es una persona con la que Dios está tratando, Dios se lo dice. Porque la Biblia dice que Dios, cuando llama a Saúl y lo escoge, le muda el corazón. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y le dijo al profeta que se fuera a estar entre los profetas, y allá profetizó también. Y la gente, y Saúl entre los profetas. ¿Qué quiere decir todo eso? Que Dios trató de manera efectiva con Saúl. De tal manera que cuando Saúl se decide volverse del bien al mal, usted puede estar seguro que Dios trató con él. ¿De qué manera? Que le dijo, no lo haga. Así como usted ve que Dios le está diciendo a David, no lo haga. Oye, le cortaste esta telita, tú no tenías que cortar nada. Y alguien dirá, para que ustedes vean que Dios no es igual que nosotros y nosotros tenemos que aprender la palabra. O sea, una gente te dice, pero ¿qué fue lo que tú hiciste? Tú le cortaste la orilla, pero ¿qué tú has hecho? Deja de estar ñoño, deja de ser tan delicado. Tú no has hecho nada. Y ese hombre que te tiró la lanza, ese hombre que te hizo esto, ese hombre que te hizo lo otro, y tú no hiciste nada. Pero mira, tú tienes que, pero ven acá, no cortarle la orilla, tú tenías que, bueno, ven acá. Entonces ustedes me están entendiendo, ese es el juicio humano. Pero Dios no es así. Y la Biblia dice en Mateo 5 que Dios quiere que seamos como Él. ¿Qué es lo que dice Jesús? Sean como vuestro Padre que está en los cielos. Bendigan a los que lo maldicen. Pongan la otra mejilla. O sea, este Dios lo estamos viendo en el sermón del monte a Cristo decir eso, pero lo estamos viendo a través de toda la Biblia. Porque en este ejemplo nosotros no estamos viendo de que, ay, pero David oyó el sermón del monte. No. Aquí está tratando el Espíritu Santo de Dios con David. Y le habla a su conciencia. Y le turba el corazón. Oiga esta expresión. En el verso 5 de 1 Samuel 24. Después de esto se turbó el corazón de David. ¿Por qué? Dice el texto, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Por lo tanto, la manera de que tú y yo vamos a resolver nuestras dificultades, o las dificultades de alguien que se levante contra nosotros, que Dios lo permita, o alguien que el enemigo esté usando, o cualquiera de esos casos, una prueba, la idea no es que porque yo estoy sufriendo, entonces porque el otro me hizo ojo por ojo y diente por diente, porque es lo que mismo Jesús nos está diciendo. No, ya no se dirá así. Pero fíjese que él estaba ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Pero el mismo espíritu que está en el Nuevo es el mismo que estaba en el Viejo. Porque allá en el Viejo Dios no le está dejando a David actuar ojo por ojo, diente por diente con Saúl. De tal manera que el Dios que transforma, el Dios de la Biblia que nos transforma para parecernos a Él. Para tratar las cosas como a Él las trata. Y para trabajarlas como Él las trabaja. De tal manera que aunque se levante guerra, ¿qué dice David? Yo estaré confiando. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que dice el salmista en el Salmo 27? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron con David los malignos, ellos tropezaron con la muralla, que es Jehová. Entonces Dios quiere siempre que tú y yo entendamos que nuestra confianza es Él. Y nosotros dependemos de Él. Y confiar en Él implica también eso. O sea, fíjate qué escenario aquí. El perseguidor cae en la mano del perseguido. Pero el perseguidor no sabía que el perseguido estaba en la orilla de la cueva, metido por allá por el fondo.
pero cae ahí. Ahora, ¿a quién está probando Dios también? Al perseguido. Le lleva, lo permite ahí a Saúl, pero también lo está probando al perseguido. Mira. Y entonces, para probarlo más, los amigos entonces le dicen, mira, el día que Jehová te dijo. Tenemos que tener cuidado porque a veces hablamos de nosotros y no de parte de Jehová. Y damos un consejo natural, humano. En un consejo donde nos está doliendo, pero es la parte humana que está reaccionando. No es Dios que está hablando. Entonces en ese consejo humano, si uno le hace caso, se mete en lío. Porque miren, si David le hubiera hecho caso a esta gente y en vez de cortar la orilla del manto, antes dice cabeza cortada, se hubiera metido en un gran lío con Dios, aunque parecía justo. Aunque alguien humanamente hubiera dicho, pero que ese hombre pero tú sabes, ¿qué tú dices? Y todo lo que ese hombre te hizo. Pero sin embargo, no es así que Dios dice que resolvamos. Entonces el Evangelio nos enseña, no solo en la historia de David, a través de toda la Biblia, que nosotros tenemos que aprender a sufrir. Y aprender a sufrir entregando las cosas en las manos de Dios. Y aprender a sufrir esperando la salida de Dios. Porque hay una salida humana. Hay una salida donde tú mezclas y que lo de Dios y lo humano. Pero hay una salida perfecta, que es la salida de Dios. Y cuando Dios da su salida, todo queda bien. Yo le explicaba ayer a alguien de que la bendición de Jehová es la que enriquece. Pero el texto bíblico, ¿qué dice? Y no añade tristeza con ella. O sea, lo que el Espíritu Santo me trae con este texto, en este contexto donde estamos, es que el plan de Dios no es resolver algo y dejar un lío. El plan de Dios es resolver algo y que todo quede bien. De tal manera que el verso dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué está tratando de decir ese texto? Que hay otro tipo de bendiciones. Porque él está señalando la bendición de Jehová. Es decir, hay otras cosas que la gente la ve como bendiciones. Dice, mira la bendición de esto, mira la bendición de esto. Pero la de Jehová se diferencia de las otras. Porque enriquece, pero no agrega, no añade tristeza con ella. De tal manera que tú y yo tenemos que examinar si todo lo que llamo bendición es realmente bendición de Jehová. Porque muchas veces nosotros estamos diciendo es una bendición, pero me está agregando o está poniendo falta de paz. Sí. Tristeza, agonía, una serie de elementos donde esa solución tú te tienes que dar cuenta que no es la solución de Dios. ¿Cómo David se dio cuenta que Dios no estaba en eso? Porque cuando él corta la orilla, es turbado. Es reprendido. Vamos a poner en este lenguaje. El Espíritu Santo lo contrista. Lo reprende. Su corazón es turbado. Y él, un hombre espiritual, vivo espiritualmente, se da cuenta que Dios no está de acuerdo. No importa lo malo que sea Saúl. Y eso va al contexto de los esposos, de los papás, de los empleados, de los empleadores. Eso lo aplicamos a cualquier contexto, donde cualquier situación que usted está supuestamente regulando o pidiendo a Dios, pero míralo aquí, esto ahora lo cortamos. Es como cuando Pedro saca la espada y corta la oreja del soldado. ¿Qué le dice Jesús? Guarda tu espada. Porque lo que a espada mata, a espada morirá. Entonces le dice, Pedro, pero yo no puedo orar. Y Dios me manda 12 legiones de ángeles. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? No es así que te va a resolver este problema. Entonces, cuando estamos actuando fuera del Espíritu, o cuando estoy perdiendo el contacto y me estoy poniendo mal en la obra de la carne que en la del Espíritu, normalmente trato de buscar una salida carnal. Por eso Jesús le dice a los discípulos,
velen y oren para que no entren en tentación. Entonces, ¿cuál es la solución cuando estamos en una situación difícil, pero estamos en la carne? Cortado. Por eso la gente corta, pelea, hieren, dividen, se divorcia, antes de todo cortar, se acabó, ya. Pero la salida de Dios muchas veces es padecer, esperar. Y cuando nos toca esperar, y la mejor manera de esperar es orando, para entonces poder ver la salida de Dios y que Él me fortalezca y yo pueda esperar, porque de manera natural no puedo esperar, pero de manera sobrenatural, con la ayuda de Él, puedo esperar. Por eso David, ustedes ven, cuando él corta la orilla del manto, David está espiritual, a pesar, porque fíjense que el tipo de corte, no me refiero si fue triangular, me refiero, es un asunto, dame cortar este pedacito, se parece ser que hay un plan, pero aún lo que hizo, Dios le dice, no David, no podías hacerlo. ¿Qué? Pero miren entonces qué pasa. Miren el verso 6 de 1 Samuel 24. Y digo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Y ahí no está hablando de Jehová. Este Señor está en minúscula. Y le aclara el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. David no está loco. ¿Por qué yo digo ese principio? Porque David sabe que a quien ungieron último fue a él, a David. Sin embargo, David está entendiendo algo aquí que nos le está transmitiendo. Mientras él no lo pongan en paz, el ungido sigue siendo Saúl. No sé si ustedes me están entendiendo. Saúl está destituido por Dios. Tan destituido que Samuel lo sabía, Samuel lo sabe, y ungieron a David legalmente. Sin embargo, ¿qué entiende David? Porque David no está diciendo esto allantando. Él está convencido de que el ungido de Jehová es Saúl. ¿Por qué? Porque aunque a mí me ungieron en mi casa, no me han puesto. No estoy colocado. Las situaciones no se han dado para que yo me siente. Y como Dios es soberano y mueve y pone y quita reyes, Él todavía ni lo ha quitado a él, ni me ha puesto a mí. Es tan así que David siempre consideró a Saúl, porque aun cuando Saúl tiraba la lanza, David nunca se la devolvió y nunca le dijo, yo soy el ungido y usted está desechado. Ahora, tenemos que entender que el que tenía los demonios era Saúl ahí, y el que era ungido, el que estaba tocando que los demonios se le iban a Saúl, era David. Tan así que a David lo mandaban a buscar porque era la única forma. Ahora, Saúl esos demonios lo ponían de una manera tan mal que el único que podía ayudarlo era David. Lo mandaban a buscar y David entonces tocaba. Y esa unción era, o sea, decimos esa expresión porque había una manifestación de Dios, porque dice el texto que era un demonio que tenía Saúl. Y el demonio lo dejaba cuando David tocaba. Entonces tenemos que entender que hay un asunto espiritual manejándose. Y que este muchacho estaba siendo usado por Dios. Ahora bien, los hombres de David, cuando David cortó esa telita, que David fue turbado. ¿Quién fue que fue turbado? El texto dice que fue David. Los hombres de David no están turbados. Ellos lo que quieren es que acaben con Saúl. Por eso el verso dice, digo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa. Pero ¿qué querían los muchachos? También tú no puedes hacerlo, déjanos nosotros.
los hijos de Sarvia, yo me imagino los hijos de Sarvia, porque podía ser que fueran más, pero yo sé que los hijos de Sarvia no eran fáciles, porque David en varias historias se menciona que tuvo que aquietarlo, pero ¿y qué pasó con ustedes, hijos de Sarvia? Por favor. O sea, yo me imagino que ahí la cosa se puso fuerte. Ahora, mira el liderazgo que tenía David. Miren lo bueno que es ser un líder de Dios. Que en lugar de él echarse a un lado, eso no es mi responsabilidad, él lo toma como una responsabilidad de él, a pesar de que Saúl ha hecho el mal y que estos hombres no saben lo que van a hacer. ¿Qué le dice en el verso 7? Oiga, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Es decir, que ahí, aunque nosotros tenemos como dos versículos que están resumiendo esta situación, ahí hubo lucha, mi hermano. Ahí hubo muchos argumentos que de hombre no, y tenemos que matarlos, lo que sea. Pero dice el texto que David los reprimió con palabras. Verso 7. Y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Es decir, que cuando ellos al inicio le dicen, Jehová te lo puso en la mano para que David actúe, pero al ellos ver que él no actúa como ellos esperan, entonces ellos empiezan a motivarlo, pero dicen, no, pues déjalo a nosotros, hay que matarlo, es una oportunidad, el enemigo cayó en la mano a nosotros, déjalo matarlo. Ahora mire lo que es un líder de Dios. Mírenlo. Entonces, por eso, cuando usted ve este guerrero y usted hace un paralelo con Cristo, usted tiene allá a Juan y a Jacobo. Tú quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma Samaria. Él le dice algo parecido a lo que David le dijo a los hijos de Saúl. ¿Pero qué tengo yo con vosotros? En otra historia. Entonces, el ejemplo del liderazgo, ¿verdad? El hombre que está conectado con Dios, la mujer que está buscando de Dios, no va a actuar igual que el hombre. Yo vi un mensaje en esta mañana que uno de los hermanos que está en uno de los grupos de WhatsApp mandó. Un mensaje, lo compartí con todo el que está en el WhatsApp. Es un mensaje que habla sobre cómo la Biblia enseña que las mujeres a veces tienen una serie de fortalezas y que estas fortalezas, en lugar de usarla para el mal, deben usarla para el bien, porque Satanás las usa muchas veces para derribar a ministerios, a hombres. Eso no quita la responsabilidad del hombre, pero sí está enfocando algo importante que las mujeres deben ver en ella, para que usen, en lugar de dejarse usar y dejarse engañar al enemigo, usen eso para el bien del evangelio. Es muy bueno. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que todo el que enfría su relación con Dios, el que se desconecta en su relación con Dios, aunque Dios tenga propósitos con él, esos propósitos se complican. Porque Saúl, Dios le muda el corazón, el Espíritu de Dios viene sobre Saúl, Saúl está entre los profetas, pero miren qué está haciendo Saúl. Ahora, ¿qué nos enseña esta historia? Que las circunstancias no determinan. Porque David debió entonces reaccionar por las circunstancias. ¿Qué es lo que está determinando? Es que tú y yo tenemos que tomar una decisión. Ahora, esta decisión se va a tomar basado en nuestra relación con Dios. Entre más nosotros nos apeguemos a Dios, esto nos va a ayudar a escuchar a Dios y obedecerle. Porque la clave del evangelio está en esta relación con Dios. La clave del evangelio está ahí. Por eso, ¿qué dice Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, la clave está en que escuchemos a Dios. Lo escuchemos en la palabra, lo escuchemos en la prédica, lo escuchemos en las diferentes maneras que nos va a hablar y hagamos lo que Él dice. Eso es lo que se llama ser dirigido por Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Dice Jesús, y no hacen lo que yo digo.
Es decir, que cuando no hacemos lo que Él dice, es como si Él no fuera nuestro Señor. De tal manera que la clave está en oírlo a Él y hacer lo que Él diga. Como David demostró que el Señor de su vida es Jehová. Porque Él sintió la reprensión y tuvo presión del grupo, pero decidió hacer no lo que la presión del grupo dice, sino lo que dice Dios. Y aún su carne estuviera en riesgo, porque su carne estaba en riesgo. Él iba a soltar un hombre, dejar de ir un hombre, que después posiblemente lo iba a volver a perseguir, como lo veremos en la historia. ¿Me están entendiendo? Sin embargo, ¿por qué David estaba haciendo eso? ¿Por qué era miedoso? No, David no es miedoso. No te estoy entendiendo. Porque hay personas que hasta se dejan engañar del enemigo con esa presión. Ah, porque tú tienes miedo. No. Tú tienes que demostrarle que tú no tienes miedo. No te dejes engañar de Satanás. No, David no está en eso. O sea, es que hay cuál es el plan de Dios, cuál es la manera de Dios y qué tengo que hacer. Aunque parezca un payaso, aunque parezca que soy un cobarde, pero tengo que agradar a Dios y hacerlo para Dios y que Dios se encargue. Amén, gloria a Dios. Entonces miren el verso 8 de 1 de Samuel 24. También David se levantó después. Recuerden que en el 7 termina Saúl saliendo de la cueva. Todo esto que hemos hablado, ¿qué pasó? Saúl no se dio cuenta de eso. Saúl sale de la cueva y el verso 8 dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva, ¿qué dice tu Biblia? Dio voces detrás de Saúl diciendo que mi Señor, el Rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David, dígame qué dice tu Biblia. David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Hermano, aleluya. Yo no te he dado cuenta. Cuando yo agarro esta varita de medir y me la pongo al lado, me queda muy grande. Yo no sé si ustedes lo están entendiendo. Nosotros necesitamos más de Dios. Mire cómo reacciona un hombre de Dios. Eso no es con orgullo, es que él hizo, es que esto, es que él está mal, es que esto, yo no es así. Oiga, reverencia, rostro a tierra, mi Señor, el Rey. Pues, esa es la palabra que nos desafía, que es un espejo y nos enseña, pero mira, no tengo derecho a coger cuadres, ni a venir a decir que fulano esto, que fulano hizo lo otro, que no merece, que no esto. Déjele eso a Dios. Verso 9. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Oye bien, David se humilla, pero ahora David está tratando de llegar al corazón del rey. Está tratando de dar algo para que el rey entienda, yo no tengo nada, rey, contra ti. Y le dice, ¿por qué tú oyes a los que te están hablando de esta manera? Y el verso 10 dice, he aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová, óyelo ahí, te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Es decir, que aunque los hombres de David lo dijeron, David lo vio de esa misma manera. Y ustedes verán que Saúl también lo ve igual. Más adelante. Y me dijeron que te matase. Ustedes ven cosas que salen del texto que estaban allá antes, pero no se dijeron allá. Pero al leer la historia, el texto nos la dice. De tal manera que eso que David está diciendo ahí, los hombres se lo dijeron allá. Entonces dice, me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Ahora miren lo tremendo que Dios nos enseña aquí. Nosotros sabemos que David no está siendo hipócrita, pero Saúl no sabe la historia completa. Lo que le estoy diciendo es
Eso que David está diciendo, él lo dijo y Saúl no lo sabía. No te digo, no es una hipocresía que él está diciendo para que Saúl crea. Él está siendo honesto y sincero porque ya nosotros sabemos la historia completa y lo que pasó antes de darse este encuentro. O sea, en realidad David dijo, tú eres el ungido y yo no voy a extender mi mano contra ti. Entonces dice el 11. Y mira, ¿qué dice después? Padre mío. Vaya. ¿Dónde ustedes se dan cuenta que David, una de las cosas que quiero también que aclaremos, no es un labioso, hermano? No es un tumbapolvo, no es eso. Porque hay personas que quizás usen ciertos términos para ser hipócrita o de manera, ¿verdad? O lograr un objetivo. David, a pesar de que quiere lograr la paz, que es un objetivo, pero no está siendo labioso o mentiroso o hipócrita. Él lo considera así. Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Por eso es que yo pienso que quizás eso era parte quizás del plan con la que él cortó la orilla. Quizás, porque al final era la prueba. Mira que aquí él usa eso como la prueba de que Saúl sepa de que de verdad él estuvo cerca de él, tan cerca que le cortó la orilla del manto. Y que el manto de Saúl parece que no era igual que todos los mantos. No me están entendiendo, el rey. Ajá, entonces, y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Oiga bien, qué bueno sería que también así sea nuestra defensa. O sea, que no haya ningún mal. Entre la gente que nos está tratando de hacer mal, no encuentren ningún mal, sino que pueda haber todo bien de cómo hemos actuado en integridad y en transparencia para Dios, para ayudarle a ellos que nos están tratando de hacer mal. Entonces mire lo que dice el 12. ¿Tienen esto? Busca a Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová. Ahora que dice, pero mi mano no será contra ti. Oiga, eso es grande. Esto que David acaba de decir ahí, mi hermano, es grande. Esto es lo que dice Romanos 12, cuando él dice, déjele la venganza a Jehová, venza con el bien el mal, deje que Dios se encargue de eso. O sea, David toma esa posición. Mira, yo te conté de ese mantico y ahí Jehová me dijo, mira, yo le dejo eso a Dios, que Jehová. Entonces, mire lo que dice el 13, uno de los versículos que más me gusta de esta historia. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Qué quiso decir David con ese proverbio? Léalo. De los impíos saldrá la impiedad. Que una actitud como esa era una persona impía, pero él no era impío. Exactamente. Era un hombre cristiano que tenía a Dios y él no iba a cometer impiedad con impío. Exactamente. Entonces, lo que él le está diciendo a Saúl, mira, esa actitud, tal como dijo muy bien la hermana Margot, es de impío. Amén. Y, como dice, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti porque yo no soy impío. Entonces, ¿quién es que se porta en maldad? ¿Quién es que se porta en impiedad? Es un impío. O sea, yo no debo tener eso. O sea, esta reprensión que el Espíritu Santo le dio a David y esta forma en que querían actuar su gente, Dios le enseñó muchas cosas ahí de la postura que tenía que tener como hombre de Dios. Amén. Y ahora yo viendo este verso pensé, oye, David si lo hacía, lo iba a matar durmiendo, ¿verdad? Es una impiedad. Oye, tú agarrar a un hombre, aunque sea malo como sea, durmiendo, matarlo. Claro, y no era por él. Y recuerden que el punto no era que Dios lo estaba defendiendo porque estaba durmiendo. Tú estás haciendo una aclaración. Sí, porque lo que yo quiero traer ahí es como la persona que tiene un corazón como Dios es misericordioso. Exacto. Y es justo. Amén. ¿Entiendes? Porque entonces el enemigo no está en el mismo nivel, es lo que tú quieres decir, para defender.
Muy bien, entonces miren el verso 13. Ese ya lo vimos, ¿verdad? Estamos en el 14. Atiendan ahora qué le dice David. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto